participar de este encuentro donde la propuesta tiene que ver con trabajar y con poder pensar los datos, y en este caso en particular hacer un recorte en relación a los datos, y si tener datos y datos abiertos y compartidos nos permite trabajar mejor en la prevención de la violencia hacia las mujeres. Les voy a contar un poquito el espacio que hoy nos recibe, se llama La Usina Social. Estamos muy contentos y contentas de estar acá desde el año pasado que está funcionando, pero bueno, la pandemia nos impidió utilizar este edificio tan lindo que tenemos, y muchas de las actividades del año pasado fueron virtual, así que estamos realmente muy contentas y contentos de poder recibirlos en esta casa. La usina es un espacio de encuentro y de participación ciudadana, que fundamentalmente la propuesta que tenemos tiene que ver con poder encontrarnos para pensar proyectos y propuestas para distintas situaciones o problemáticas que tengan que ver con la vida de las mujeres, de los varones, de los niños, las niñas, los adultos y adultas mayores, la población LGBTI, digo, con toda la comunidad de la ciudad de Rosario y de la provincia de Santa Fe. Es una organización sin fines de lucro y su presidente es Miguel Lifchit. Bueno, dicho esto, retomo lo que veníamos charlando al principio, que tiene que ver con poder plantear la importancia de tener datos para pensar políticas públicas. Los datos durante la pandemia nos han servido para visibilizar muchas de las situaciones por las que atravesamos diariamente las mujeres, digo, en relación a las políticas de cuidado, en relación a lo que significa y significó la pandemia para las mujeres con la violencia machista. Y me detengo en este punto en particular porque creo que es un gran déficit y una vacancia muy grande que hay, primero de generar datos y después que esos datos sean compartidos. Digo, la miro a Gabriela, está Luciana, con quien hay experiencia de trabajo conjunto y distintos recorridos desde distintos ámbitos municipales, provinciales y el Poder Judicial, y sabemos que es una deuda que tenemos en relación a poder tener datos concretos, poder compartirlos y que esos datos nos sirvan para hacer y pensar más y mejores políticas públicas de prevención y de atención. Hasta acá la introducción, agradecerles nuevamente a todas y a todos y las dejo con Ivana. Bueno, muchas gracias. Gracias a todas y a todos por estar hoy acá. Agradecemos también a quienes están siguiendo la transmisión por el canal de YouTube de La Usina. Y bueno, como bien decía Andrea, nos convoca hoy charlar sobre datos abiertos con perspectiva de género. Y en relación a eso, empezar a hacernos preguntas sobre qué datos concretos tenemos sobre violencia de género, digamos, dentro de los datos, digamos, de pensar los datos con perspectiva de género, es pensar, bueno, concretamente en la violencia de género, qué datos tenemos en relación a la violencia de género, si esa información es pública, quiénes la construyen, cómo se construye esa información y para qué nos puede servir. Esas son algunas de las preguntas que vamos a ir charlando hoy con las panelistas que nos acompañan. Y le vamos a dar la bienvenida a Silvana Fumega, directora de Investigación y Políticas de la Iniciativa Latinoamericana de Datos Abiertos, que está conectada desde Uruguay. Buenas tardes, Silvana. Sí, en realidad yo vivo en Buenos Aires, pero justo esta semana me agarran cruzando por cuestiones laborales, así que hoy recién terminó mi aislamiento, hoy finalmente puedo salir del hotel, así que estoy muy contenta después de una semana de encierro acá en Uruguay. Primero, bueno, muchísimas gracias por la invitación. Es muy loco ver gente en un lugar físicamente, así que me alegro que hayan podido reunirse ahí con distancia, pero juntos en un mismo lugar físicamente. Me parece que es súper importante poder volver a hacer ese tipo de cosas. Y más que nada les quería contar un poco, o sea, lo que me habían comentado era que les cuente un poco lo que hacemos, bueno, quiénes somos y lo que hacemos un poco desde ILDA, en algunos puntos relacionados con la violencia de género, pero digamos un poco más amplio en términos de datos e inclusión. Voy a poner una presentación como para guiar un poco la conversación,
pero cualquier cosa, por favor, frénenme, no sé si tienen alguna pregunta, duda, háganla en el medio, o después, como prefieran, o sea, yo no tengo ningún problema. Y si llego a hablar demasiado, me frenan también, no me ofendo en lo más mínimo. Pero bueno, voy a poner ahora la presentación y me dicen si se ve. A ver si... Se ve perfecto. Creo que ahí estoy. A ver, sí. Hoy. Ahí está. Bueno, ahí estamos. Bueno, más que nada quería, contarles que soy Silvana Fumega, soy la directora de Investigación y Políticas de ILDA, y para, digamos, ubicarlos un poco de qué es ILDA, porque algunos sé que ahí hay un par que me conocen, pero digo, muchas y muchos otros pueden no saber quiénes somos, entonces les quería contar un poquito desde dónde les hablo. O sea, ILDA es una organización internacional, tratamos de ser diversos, inclusivos y contribuir sobre todo a generar y usar evidencia para la solución de los problemas más relevantes de América Latina, sobre todo en base al uso ético de los datos, es decir, promover la publicación y uso de datos para pensar los problemas de América Latina desde América Latina. En líneas generales, nosotros trabajamos en 4 ejes principales. Uno que es transparencia en el sector público, el segundo que tiene que ver con el fortalecimiento de la comunidad latinoamericana de datos, el tercero que tiene que ver con ética en el desarrollo de tecnologías emergentes, y el último, sobre el cual me voy a centrar un poquito hoy, es acerca de tecnología y datos para la participación igualitaria y equitativa. Y en ese sentido es donde enmarcamos todo nuestro trabajo que tiene que ver con violencia de género, pero también con otro tipo de proyectos que tienen que ver con los datos en la inclusión. Y, digamos, quería empezar por pensar de por qué, digamos, estamos hablando hoy en día, o por qué yo les quiero hablar de datos e inclusión. Porque es un tema transversal a toda la producción y apertura de datos, que tiene como elemento el tema de género, pero no es el único. En realidad, digamos, lo empezamos a trabajar porque entendemos que en muchos casos se habla de los datos como insumos para algoritmos, como productos de estándares y marcos legales, pero también son materia prima para la toma de decisiones y para el desarrollo de herramientas, como mencionaban hace unos momentos en la introducción. Por lo tanto, sin las categorías adecuadas, no se pueden recopilar los datos correctos, y cada vez más sin los datos correctos se dificulta la creación de políticas que ofrezcan soluciones a diferentes grupos y personas, incluso, digamos, cambios sociales un poco más generales. Entonces, digamos, nosotros desde las organizaciones de sociedad civil y todos aquellos que estén trabajando con datos del sector público, academia, etcétera, necesitamos ser responsables e inclusivos cuando tratamos de, de enfocar la producción de datos. Como les comentaba, en esta línea trabajamos en varios proyectos, algunos de ellos tienen que ver con violencia de género, que es como la estandarización de datos de femicidio a nivel regional, eventos que hemos llevado adelante el año pasado de datos contra femicidio, pero a su vez otro tipo de proyectos como mapeo de datos de violencia de personas LGTBIQ+, en Centroamérica, el tema de la inclusión de mujeres en contrataciones públicas, y comenzamos ahora a explorar el tema también de datos y migraciones. Básicamente, la idea detrás de todo esto es pensar que si no tenemos los datos correctos que incluyan a todas las personas y a todos los problemas, difícilmente vamos a poder pensar las mejores soluciones para todas esas personas. Con lo cual tenemos que empezar por tener los datos para después poder pensar mejores soluciones y mejores políticas. Como les comentaba antes, uno de los temas que abordamos es el de la violencia de género, y hace ya unos cuantos años, en 2017 comenzamos con este tema, empezamos a trabajar en la estandarización de datos de femicidio. En líneas generales, digamos, de la misma manera que le estaba comentando antes, si no existen datos claros sobre un conjunto de aspectos que pueden caracterizar estos hechos, podríamos estar omitiendo ciertos delitos de los registros y por lo tanto descuidando considerar esas víctimas al diseñar e implementar políticas públicas o cualquier otra medida. En ese sentido,
digamos, comenzamos a trabajar estos datos por la complejidad que presentan en la región. Y para poder explicarles un poco esto, voy a usar una analogía que usa mi colega Hazel, que trabaja conmigo en este tema, y que me parece como muy ilustrativa. Si yo les digo a ustedes que piensen en una manzana, digo, probablemente, y espero que así sea, todos y todas estarán pensando en una fruta. Ahora, si yo voy a cada una y uno de ustedes a preguntarles que me definan las características principales de esa manzana, algunas de ustedes me dirán roja, otras verde, agria, dulce. Digo, esta analogía tan simple y tan sencilla nos permite pensar algo que ocurre también con las definiciones y modalidades penales del femicidio en la región. En ese sentido, digamos, estas diferencias se pueden trasladar a, por ejemplo, que en algunos países solo se penalizan los crímenes cometidos por la pareja o expareja de la víctima, ya sea dentro o fuera del matrimonio, lo que conocemos como feminicidio íntimo. Chile y Colombia, por ejemplo, son algunos de esos países. En otros se entiende, digamos, más allá de alguna relación de pareja o expareja, y se extiende a otras relaciones de poder, también cuando se encuentran temas de violencia sexual, de privación de la libertad de la víctima, y hay ejemplos ahí de legislación de Panamá, México, Honduras. En ese sentido, digamos, es diferente lo que cada país está legislando y las modalidades que cada país está incluyendo y cómo recaba los datos. Ahí, a modo de ejemplo nada más, esos son algunos de las modalidades o de las variables que están recabando diferentes países de la región acerca del mismo hecho, que al fin y al cabo todos estamos hablando de lo mismo, el femicidio, pero si vemos, hay diferentes variables y hay diferente nivel de frecuencia en términos de qué países recaban qué tipo de variables de este mismo hecho, con lo cual, digamos, es claro que lo más común es pensar, digamos, es la primera, que es la relación de pareja con convivencia, o sea, es pensar el femicidio íntimo, o sea, es digamos, la variable que más se recaba en casi todos los países. Pero, digamos, si vamos bajando y miramos otro tipo de características, vamos a ver que la frecuencia es mucho menor. Así que, en ese sentido, eso es uno de los motivos por el cual estamos en este trabajo. Perdón que justo me mandaron un mensaje y se me corrió la presentación. Ay, ay, ay. Estas cosas pasan estos días con los Zoom. Se ve bien la presentación. Ah, ¿la están viendo bien? Porque yo la perdí, entonces soy yo la que perdió la presentación de acá para poder manejarla. Qué lío. ¿Querés volver a dar un repaso? No encuentro dónde está la presentación, ese es el gran problema. A ver si la puedo encontrar. La puedes dejar Acá está. Ah, bien. A ver si está. No. Sí, la voy a dejar de compartir, la voy a volver a compartir porque... Ahí está. Ah, ahora sí. No tenía los controles para mover las filminas, entonces se me complicaba seguir. No, bueno, como les decía, o sea, las diferentes modalidades en los diferentes países. Un dato positivo es que la mayoría de los países en América Latina tienen algún tipo de legislación al respecto, digamos, con muchas variantes, no todo tiene una legislación específica, pero en la mayoría de los países hay algún tipo de tipificación del feminicidio. Hoy en día no sucedía lo mismo si tuviéramos esta charla 5 o 6 años atrás. Por suerte eso está cambiando, pero de todos modos, más allá de la legislación, vemos que es complicado pensar cómo comparamos, o sea, cuando estamos hablando de femicidios en un lugar y en el otro, claramente, si bien estamos hablando del mismo hecho, probablemente, digamos, estemos pensando en variables diferentes y es muy difícil de comparar en ese sentido. Y lo que pasa cuando, digamos, estamos registrando cosas diferentes es que en muchos casos lo que puede suceder es el subregistro. Y en ese sentido hay muchas muertes que, digamos, que podrían llegar a ser femicidio, pero que no están siendo incluidas en los registros debido a las diferentes tipologías y las diferentes modalidades del tipo penal en cada uno de estos países. En ese sentido, para que no quiero extenderme demasiado sobre esto, si hay alguna duda después lo podemos charlar como más en profundidad,
Lo que creemos, digamos, con la hipótesis que trabajamos es que la estandarización, por más que suene algo un poco técnico, es un proceso que tiene que ver con las personas y las organizaciones. En ese sentido, lo que hacen los procesos de estandarización es forzar a los organismos, en este caso, digamos, estamos trabajando con organismos públicos, a repensar de qué manera están produciendo los datos, cómo, digamos, cómo los están almacenando, si están haciendo lo suficiente, si necesitan hacer otras cosas, o sea, repensar la producción, almacenamiento y publicación de los datos. Esa es una de las cosas que hacen estos procesos de estandarización, más allá del resultado técnico específico. Y en ese sentido, cuando hicimos un primer análisis de la situación de estos datos a nivel regional, lo que encontramos es que muchas de las características de estos datos se repiten en cualquier otro tipo de datasets más allá del tema en la región y mucho más allá de la región. Digo, en muchos casos lo que vemos con los datos de femicidios son que son incompletos, que hay una falta de conexión entre las instituciones que trabajan, digamos, en la cadena de producción de datos. En muchos casos hay inconsistencias entre el tipo penal y el concepto social o político de femicidio-feminicidio. Mayormente no están disponibles para uso inmediato ni están abiertos. En muchos casos son pocos y sin desagregación. Lo que comentaba antes acerca del subregistro de los casos, o sea, no todos los casos que podrían ser tipificados como femicidios son registrados. Y sobre todo esto último, que me parece importante más allá del dato en sí, es no hay una perspectiva integral para su medición. O sea, en ese sentido, falta mucho o hay que hacer mucho trabajo todavía en el tema de la capacitación en este tipo de enfoques de género, digamos, sobre todo en los agentes de justicia, en la fuerza de seguridad, que son como los eslabones primarios de la cadena hasta llegar a la producción del dato final, porque en muchos casos hay datos o hay elementos que si no se toman o no se registran en el momento del hecho, difícilmente después puedan volver a ser construidos, y a su vez también, digo, en el caso de los agentes judiciales, en el caso que, digamos, un mismo crimen, al ser tipificado como homicidio o feminicidio, pueda tener una pena similar, la persona que está encargada de llevar digamos, ese juicio adelante tienen que entender por qué es tan importante la visibilización y por qué es importante hacer ese trabajo extra para, digamos, poder tipificar y poder probar que eso fue un femicidio y no un homicidio, porque la visibilización de estos hechos es tan importante y, digamos, y no hace falta que les comente a ustedes todo lo que está sucediendo, no solo en Argentina, sino a nivel regional, que por suerte se está visibilizando y por eso mismo hoy estamos hablando de estas cosas. Con todo ese trabajo lo que hicimos rápidamente fue armar un primer borrador del estándar. Gabriela Rodríguez, que es una especialista en tecnología, diseñó el primer borrador y, digamos, y tuvimos el feedback de muchas personas que trabajan en las diferentes áreas que tocan este tema: salud, seguridad, justicia, género obviamente, tecnología cívica y demás. Y con eso se hicieron los dos primeros talleres en Uruguay y en Argentina. Y en una segunda etapa, digamos, se hizo con las lecciones que aprendimos de esos dos talleres, hicimos una segunda versión y comenzamos a trabajar en diferentes países de América Latina, en esta segunda instancia con el apoyo del BID, en Paraguay, Ecuador, Panamá, Jamaica, Honduras, no sé si me estoy olvidando de alguno más, y digamos en estos días estamos comenzando a trabajar en Costa Rica también. Para no aburrirlos y porque me imagino que me estoy pasando bastante del tiempo, pero quiero contarles un poquito de todo. Con esta experiencia lo que nos dimos cuenta es que había una comunidad, o sea, mucha gente que estaba interesada en este tema y que estaba trabajando en solitario en diferentes lugares. Entonces el año pasado, en una alianza con el Laboratorio de Datos para el Feminismo del MIT y con Feminicidio Uruguay, hicimos una alianza y comenzamos a pensar qué podíamos hacer al respecto, y una de las cosas que salieron fue una serie de eventos durante noviembre, fueron 4 semanas, y la verdad que, digamos, estuvimos como muy choqueadas con la recepción, o sea, más de 500 personas se inscribieron y estuvieron presentes más de 200 por cada evento, y digamos, y estaba claramente enfocado hacia América Latina y el Caribe, pero aparecieron personas de diferentes lugares del mundo, y lo que hicimos fue comenzar a armar un directorio
para poder empezar a visibilizar a las diferentes personas que están trabajando en estos temas en diferentes lugares, así que cualquier cosa, digamos, después se los puedo compartir por si están trabajando en este tema y quieren incluirse, o por si quieren saber qué otras personas están trabajando en el tema. Próximamente vamos a tener todos los materiales en el sitio, pero bueno, estamos trabajando en eso todavía, pero esperamos tener novedades pronto. Rápidamente, otros de los temas que estamos trabajando, por eso decía que no solo es la violencia, sino es pensarlo un poco más, fue un trabajo, una investigación sobre la inclusión de mujeres en contrataciones públicas. Se hizo una investigación fines del 2019, comienzo del 2020, y básicamente era, digamos, como las contrataciones públicas son un factor muy importante para el desarrollo en América Latina, era ver, digamos, cómo las mujeres, o si las mujeres, participaban como proveedoras del Estado. Y en líneas generales lo que vimos es que hay algunos datos, hay algunas políticas, y eso hay que destacarlo, pero lo que no tenemos en muchos casos son los datos para poder evaluar la eficacia o no de esas políticas. Me refiero a los sellos mujer, la prioridad en algunos listados de proveedores. Digo, hay diferentes iniciativas en Chile, en Ciudad de Buenos Aires, en Cali, etcétera, pero lo que falta es saber la eficiencia o no de esas medidas, qué tipo de resultados han dado esas políticas. Y además de eso, otra de las cosas que vimos, digamos, al mirar los registros, en los casos que haya registros con este tipo de datos de proveedores del Estado, es que en muchos casos las mujeres sí están incluidas, o las empresas de mujeres están incluidas en la lista de proveedores, pero en el área de servicios, todos aquellos que tienen que ver con catering, limpieza y demás, pero muy pocas, por ejemplo, en el área de tecnología. Con lo cual, y esto es algo que repetimos constantemente, y seguramente si me escuchan en algún otro momento me van a volver a escuchar hablar del tema. Los datos son importantes, los porcentajes son importantes, pero son importantes los roles también. O sea, que haya un número determinado no quiere decir que haya inclusión o equidad, porque tenemos que ver qué roles están ocupando esas mujeres o esas personas en un espacio determinado. Con lo cual, o sea, necesitamos más y mejores datos para poder pensar, digo, estas políticas y para saber si efectivamente estamos produciendo el efecto deseado con estas políticas. Volviendo un poco al tema de violencia, el otro tema que estamos llevando adelante es un mapeo de datos de violencia de personas LGTBIQ+, en 5 países de Centroamérica. Y digamos, uno de los principales hallazgos, esto todavía no está terminado, así que está en proceso, es que la mayoría de los datos, por lo menos en esos países, vienen por parte de organizaciones de sociedad civil. Todavía, digamos, todo lo que viene del sector público está muy retrasado en ese sentido. Y nuevamente, o sea, si no pensamos en incluir a todas las personas y conocer sus problemas, difícilmente podamos pensar cómo podemos solucionarlos. Y eso es un ejemplo claro, y bueno, estamos todavía en proceso del mapeo para poder, espero que pronto darle algunos otros hallazgos al respecto. Y otros de los últimos temas que estamos explorando ahora es acerca de los datos y las migraciones. En muchos casos, la mayoría de los datos que hay es acerca de las entradas y las salidas, pero poco sabemos, todo depende también del estatus legal de las personas que están transitando, acerca de su calidad de vida, de cómo es su día a día en los lugares donde están llegando, y creemos que, digamos, que hay mucho por explorar ahí, y hay mucho por saber con los cuidados pertinentes, porque, digamos, por un lado, la visibilidad de un tema o de un grupo de personas puede ayudar mucho a entender mejor los problemas y ayudar a solucionarlos, pero también en algunos casos puede también traer ciertos riesgos, así que en todos los casos digamos, sobre todo de poblaciones vulnerables, tenemos que tener mucho cuidado en el tratamiento de los datos para, digamos, incluso con la mejor de las buenas voluntades, no exponer a personas a riesgos aún mayores de los que ya tienen. Algunas cuestiones finales, no sé cómo estoy con el tiempo, pero espero estar más o menos bien. Sí, ok. Como decía antes, los datos son necesarios, pero no son suficientes, pero sin esos datos poco podemos saber acerca de la situación que estamos tratando de abordar. Y en ese mismo sentido,
si no contamos a todas las personas, estamos dejando a muchas personas fuera del diseño de políticas públicas, del diseño de herramientas, incluso de investigaciones, con lo cual, digamos, el esfuerzo es muy importante para tratar de cubrir la mayor cantidad de personas, la mayor cantidad de aspectos de esas personas y la mayor cantidad de, digamos, de problemas que pueden llegar a estar atravesando. Porque al fin de cuentas, y perdón la repetición de la palabra, lo que no se cuenta no se ve, y si no se ve es difícil poder actuar sobre ello. Un último punto que lo decía antes, y que digamos con todo este trabajo en los diferentes temas lo vemos cada vez más necesario, es la capacitación de todas las personas, sobre todo si estamos hablando en términos de violencia, acerca de la capacitación a las fuerzas de seguridad, a los agentes de justicia, a las diferentes personas que estén involucradas en ese tipo de registro, porque en muchos casos no es falta de trabajo, en muchos casos es falta de entendimiento, y quizás si logramos como mejorar ese aspecto, podamos mejorar otros aspectos de la producción de esos datos, y sobre todo digamos, en pensar mejores soluciones. En líneas generales, digamos, como para cerrar acá y para, digamos, si quieren charlar sobre algo en particular o alguna pregunta o lo que sea, es que, digamos, necesitamos más participación, más inclusión, más diversidad, necesitamos contarnos a todas y a todos en los datos para poder pensar los problemas y las soluciones entre todos y todas, y que nadie quede fuera de los registros. Bueno, voy a dejar ahí porque me parece que ya hablé un montón. Y bueno, abierta a cualquier comentario o pregunta. Muchas gracias, Silvana. Me quedé pensando mucho en esta pata de la formación o del conocimiento, porque quizás para gran parte de la ciudadanía el tema de los datos es como algo muy abstracto, complejo, de buscarle una utilidad concreta. También me parece que es lo que en algún modo condiciona también la articulación, ¿no? La articulación entre los organismos y con el Estado, para que toda esta información que se está recabando, primero, efectivamente tenga perspectiva de género, para no dejar de lado, digamos, las diversidades, pero que también realmente tenga una utilidad concreta y pueda tener una incidencia en las políticas públicas, que son las que efectivamente luego van a transformar la vida de las personas o van a intentar mejorar. En ese sentido, vos contabas que vienen realizando capacitaciones a partir de esta estandarización que mencionabas. En estos lugares en donde fueron capacitando, en las ciudades donde fueron articulando, ¿notás que hay como después un cambio o que se ha logrado como una articulación mejor, digo, entre las organizaciones y el Estado? O sea, han habido algunas acciones concretas como para no sé, que puedas contar, ¿no? Algún resultado concreto luego de estos talleres. Sí. En realidad, los talleres que realizamos, más que capacitar, fue compartir o aprender también, porque lo que hicimos fue, primero, digamos, sobre todo en el tema específico de datos de feminicidio, es trabajar con los productores de estos datos, o sea, con los diferentes organismos del sector público del país determinado, primero para entender su trabajo, o sea, el día a día, porque una cosa es lo que uno puede investigar a través de papers, digamos, de documentos legales, etcétera, y otra cosa es hablar con las personas y que te cuenten el día a día de su trabajo. Y en muchos casos, lo que vimos más que nada es que este tipo de acercamiento le dio visibilidad a muchas personas que estaban muy comprometidas con el tema y con su trabajo, pero que quizás no tenían el espacio para poder hablarlo o comentarlo con alguien más, o sea que en líneas generales son mandos medios
porque vimos mucha gente en muchos países muy comprometida con este trabajo, y esto lo que les permitía es poner como un foco también en el trabajo que están haciendo y valorizar el trabajo que estaban haciendo, más allá de las cosas que se podían mejorar o no. Creo que es un punto muy importante. Nosotros no hicimos capacitaciones generales, o sea, lo que fuimos fue a entender exactamente qué era lo que sucedía en cada uno de los lugares y a explicarles también cuál era nuestra idea detrás de la estandarización y poder intercambiar y hacer recomendaciones acerca de cómo creíamos que se podía mejorar el trabajo que ya estaban haciendo. Obviamente tenés para todos los gustos, desde lugares donde probablemente no hay casi nada, digo, en términos de sistema de información, donde, digamos, la producción de datos es muy artesanal, es una hoja con una virome y está la directora de un observatorio llamando a los asistentes sociales y a los medios para poder recabar los datos, hasta lugares donde está automatizado y donde, digamos, también se junta una comisión periódicamente, digamos, de diferentes organismos, y en el mejor de los casos hay algunas buenas prácticas, incluyen organizaciones de sociedad civil, para rever, digamos, todos los casos y llegar como a un acuerdo acerca del número final. Por eso, tenés de todo, hay muchos lugares que están poniendo energía en ese trabajo, hay otros que están empezando, y bueno, está todo por hacer. Un poco ese es el caso de Paraguay, o sea, es casi una tabula rasa, donde está todo por hacer, pero digamos, no es que medimos algún tipo de resultado de la capacitación en ese sentido, porque no es que fuimos a enseñar algo, sino que también fuimos a aprender del trabajo de estas personas e intercambiar acerca de cómo creíamos nosotras que se podía mejorar ese trabajo. Bien, bueno, el micrófono está abierto. No sé si alguna de las personas aquí presentes quieren hacer alguna consulta, pregunta. Hola, no, hablo con este. No, tenemos presentes tanto a Gabriela Sosa, que es directora ejecutiva de la mesa de Mumalá, y Mumalá tiene un observatorio, me parece que sería interesante poder compartir la experiencia, Gaby. Y también está Luciana Valarella, que es fiscal de la unidad de género. Me parece que también poder escucharlas a ellas dos en principio y por supuesto después a quien quiera desde distintos lugares, qué piensan y opinan y experiencias concretas para poder compartir entre todas. Así que Gaby, adelante. Bueno, muchas gracias obviamente por la invitación. Efectivamente la usina es este espacio tan interesante para la producción de ideas y de propuestas, y la pandemia nos va dejando acercarnos un poquito. Coincido con lo que planteaba la invitada en algunas tensiones que se dan a la hora de la producción de datos. Nosotras transitamos desde nuestro trabajo más militante desde las Mumalá, que es una organización nacional y que está en 22 provincias de la Argentina. Vamos transitando y capacitándonos justamente ante esas tensiones a la hora de ubicar esos asesinatos de mujeres en algunos de los conceptos o incluso definiciones políticas sobre qué concepto de femicidio tomamos, cuáles son las otras variables que están registrando y cómo. Por lo tanto, en principio, compartir algunos elementos que decía la compañera invitada. Uno es ese. El otro elemento es la dificultad en la Argentina particularmente de encontrar datos, ¿no? Es decir, en la Argentina se da el ejemplo concreto que decía, que daba ahí como algunas dificultades que se han encontrado en distintos países, que es no tenemos un registro oficial de femicidios, lo que tenemos es tardío, ¿no? Es decir, el Observatorio de la Corte, que en general Corte Suprema de la Nación tenemos números muy parecidos, y el de Defensoría del Pueblo, se han hecho, seguramente Luciana va a comentar algo de eso, en una producción muy interesante y que todavía cuesta tener el informe anual, tener un informe semestral, es decir, los datos los tenemos demasiado tarde para el contexto político, diría yo, y la incidencia en la política pública, ¿no? Es decir, tenés el dato, pero el dato, y esta es una opinión personal, el dato tiene que ser útil para la producción de política pública, para incidir sobre un problema, también a nivel social, es decir,
no solamente la producción concreta de información que está ahí y que esperamos por el evento de hoy que sea pública y abierta, sino que ese dato tiene que incidir en la construcción de políticas, en este caso hacia la prevención de violencia. Esos informes muchas veces tardan 1 año, tardan unos 2 años, el último de la Corte me parece que es 2018, si no me equivoco, pero estamos con está el Estado desde el lugar que está produciendo los datos de femicidios con estos tiempos, ¿no? Nosotras somos una organización que desde el 2015 está haciendo registros, donde puede hacerlo una organización extendida en un país, que es a través de los medios gráficos, los medios digitales, portales específicos relacionados con las violencias o con temáticas de género y diversidad. A partir de eso hacemos una recopilación con un equipo que tenemos de compañeras ancladas en esos territorios. Por lo tanto, es muy minucioso el trabajo porque sucede alguna situación en una provincia de la Argentina, inmediatamente sabemos, rápidamente lo registramos y en las variables, que después le voy a contar algunas, tenemos los datos que puede tener el registro de los medios de comunicación, y ahí tenés uno de los problemas. El registro de los medios de comunicación generalmente no sigue el proceso, no sabe si efectivamente, se caratuló femicidio, por ejemplo. Por lo tanto, vos partís de ciertos elementos a partir de la capacitación propia para registrar como femicidio. Pero los medios de comunicación no hacen el seguimiento que puede hacer una causa. Por lo tanto, la carátula final no es parte de lo que nosotras registramos necesariamente, ¿no? Es decir, tomamos los datos de los medios. Por otro lado, una riqueza del informe que nosotras hacemos es que fuimos haciendo alianzas, como contaba recién la panelista, con otras, a partir de poder afianzar este registro, llevamos 2015 ahora, registros mensuales de femicidios, alianzas con otros países que nos permitieron crear una red latinoamericana de prevención de la violencia machista, particularmente un observatorio latinoamericano de femicidios, con todas las dificultades que implican para organizaciones tener un dato bueno, digamos, un dato que no esté demasiado atravesado por las deficiencias propias, pero también los registros mediáticos, las situaciones políticas y demás. Nuestro registro es un registro que incluye una introducción donde hacemos público, explícito, nuestra mirada y qué consideramos nosotras, qué registramos nosotras como femicidios. Es decir, nosotras hacemos explícito que registramos como femicidio la figura del Código Penal de la Argentina, pero a la vez registrando muertes violentas de mujeres también como una variable. Es decir, doy un ejemplo, la invitada seguramente conoce la realidad de algunas zonas de Rosario, de la realidad rosarina, pero mujer asesinada en una balacera en un barrio, algunos observatorios pueden determinarla como feminicidio o nosotras las tomamos como muertes violentas de mujeres por si hay ausencia, obviamente, de una relación previa de sometimiento por su condición de género, ¿no? Eso es lo que registramos nosotros y lo hacemos explícito en nuestra introducción del informe. Hacemos explícito lo que es femicidio vinculado, hacemos explícito también una categoría que no se está utilizando en la Argentina, que es el de suicidio femicida, que lo vimos en la legislación del Salvador, que son aquellos suicidios que son el corolario final de una situación de violencia extrema que ha llevado un varón ejerciendo poder sobre la víctima, ¿no? Y fue la primera situación que tuvimos este año, que no hubo en Santa Fe femicidios, hubo un suicidio que algunos elementos indicarían que puede ser un suicidio femicida en Reconquista, ¿no? en nuestra provincia. Por lo tanto, nuestro registro es un registro realizado de manera
participativa en términos de nuestra organización, federal, tenemos quienes registran en 22 provincias y desde un par de provincias registrando los medios de las 2 provincias que nos faltan, ¿no? Tierra del Fuego y La Pampa. Si alguien quiere sumarse a Mumalá y es de esas provincias, por favor, me avisa. Por un lado eso, tenemos una constitución federal de nuestro observatorio, mucho estudio y debate, considerando que nosotras, las Mumalá, le cuento a la invitada, no venimos de una formación inicial en la militancia del feminismo popular teórica, sino desde las experiencias más militantes de las convulsiones sociales y políticas de la Argentina a fines de los 90. Por lo tanto, aprendimos mucho en el camino, aprendimos mucho de datos, aprendimos a intercambiar y a dudar todo el tiempo y a sentarnos horas a ver si en esto podemos llevar un acuerdo y anotarlo de esta manera y registrarlo de esta manera. Y también nos desafiamos a la construcción de otro tipo de monitoreos, ¿no? Es decir, venimos monitoreando la ley 26485. Y para decirles, también diría un pasito, a partir de esta experiencia de registro, a partir de esta experiencia posible para una organización social, cuando nos tocó estar en el Estado, que también le cuento a la invitada, nos tocó coordinar las políticas de género de la provincia, el desafío de tener datos, particularmente datos de violencia de género, datos que estamos obligados a tener como Estado desde que tenemos la ley. Bueno, y nos desafiamos, y ahí meto la necesidad que lo mencionó la compañera de acuerdos políticos para establecer consensos de qué es lo que vamos a registrar, de cuáles van a ser las fuentes de información, quiénes van a registrar, quiénes van a pasar el dato sobre situaciones de violencia, ¿solos quienes receptan denuncias o va a tener un rol el sistema público de salud que recibe de manera permanente situaciones de violencias y que cuando llega una paciente con una posible situación de violencia, quien atiende a esa paciente tiene un código para registrar esa situación? Bueno, tuvimos mucho tiempo, le cuento de manera anecdótica, tuvimos un tiempo, no mucho, en realidad en 2 años logramos el registro único de violencia de género y en el Estado después no tener nada, eso es un logro tremendo. Logramos incorporar a una mesa de discusión política hacia la construcción de datos, particularmente de violencia, al sistema de salud, es decir, al Ministerio de Salud. Logramos sentar al Ministerio de Seguridad, por lo tanto teníamos a la policía. Logramos sentar al Ministerio de Educación en una parte. Logramos sentar en una parte al Poder Judicial, particularmente a la parte penal del Poder Judicial. Y otros nos costó un montón sentarlos. Estoy hablando de la convocatoria desde el Estado, ya no desde la organización. Es decir, que nos costaba muchísimo sentar a todas las partes. Y ahí nuevamente la política. ¿Avanzamos o no avanzamos con el registro? Nos faltan un montón de bocas de información. ¿Qué hacemos? ¿Esperamos tener a todos, a todas, a todes sentados, sentadas? ¿O avanzamos en una decisión que es construir el registro, que fue el Rubín y que sigue produciendo información e informes? ¿O no? ¿O esperamos a tener todo lo que a alguien que construye datos le encantaría tener para tener la información completa? Nosotros tomamos la decisión, y esto fue un decreto del gobernador, crear Rubín por decreto, digo por las siglas, Rubín, Registro Único de Violencia hacia las Mujeres, y con ese decreto, tanto desde nuestro órgano estadístico provincial, el IPEC, como nosotras desde Políticas de Género, con ese decreto en la mano íbamos a convencer a quienes se tenían que sentar que se sienten a esa mesa a construir este dato, ¿no? Los resultados de eso creo que fueron muy positivos, logramos el registro, sigue existiendo el registro, creo que no es tan público, o sea, está publicado, lo que no significa que sea abierto, accesible, que sea
que se use para la incidencia en las políticas públicas, no está publicado en una página web. Bueno, habrá que trabajar cómo mostramos ese dato. Por lo tanto, diría, para no hacerla mucho más larga, en esta experiencia desde la militancia, le aclaro a la invitada que después terminó nuestra gestión y volvimos al ruedo de la militancia y seguimos construyendo estos datos desde Mumalá y multiplicando también otras temáticas. Pero haciendo como una síntesis de estas experiencias, podríamos decir que es posible la construcción de datos, es necesaria una definición política, definición de hacerlo y definición de construir el dato de manera participativa, de manera interseccional, de manera integral. Nuestros datos muchas veces, como decía la invitada, son parciales, no todas las partes que abordan un problema registran y eso es muy difícil de integrar. Creo que es un desafío y hay que plantearlo permanentemente. Y es una discusión que las feministas damos cuando organizamos nuestros encuentros plurinacionales de mujeres y disidencias. ¿Por qué no tenemos un taller de construcción de datos feministas y disidentes? ¿No? Pero bueno, ese es el camino. Hice una mezcla de todo, de la militancia en las Mumalá, de la gestión, pero creo que es un derecho. También el acceso, la construcción de datos, el acceso a esos datos, y que esos datos sean útiles para, creemos nosotras, generar políticas públicas focalizadas, integrales para todas, para todes, pero fundamentalmente asentadas en quienes están en mayor desventaja, que son las mujeres y las disidencias en nuestros países latinoamericanos. Después charlamos un poco más, si quieren, sobre el trabajo. Sí, justo, bueno, mientras escuchaba pensaba que justo hoy tuve una reunión donde se había planteado eso, de cómo contar la cantidad de denuncias de violencia de género que ingresan a la fiscalía, porque es un dato que no tenemos. O sea, que en realidad en la oficina lo tenemos, pero lo construimos así, como decía ella, bien artesanal, en una planilla. Sí, en realidad nosotros tenemos la suerte que las denuncias nos ingresan, entonces, o sea, tenemos como, ingresan por un solo lugar, entonces, pero bueno, aún así, digamos, no es difícil. Hay un chico que en nuestra oficina, primero, claro que bueno, nosotros estamos dentro de la unidad de delitos sexuales, pero quienes trabajamos todo el resto de delitos de violencia de género, todavía somos oficina. Con lo cual una temática así como tan importante socialmente dentro de la institución es como una oficina. Y obviamente los recursos con los que contamos, a mí algún día me van a echar por decir todas estas cosas, pero los recursos con los que contamos obviamente no tienen relación con la cantidad de trabajo que tenemos y con la cantidad de casos que recibimos. No hay manera de abordar todo eso. Y bueno, pero sin embargo hay una persona que así va contando día por día la cantidad de denuncias que nos entran desde la oficina, a la que le llegan todas las denuncias desde las distintas comisarías y los centros territoriales de denuncia. Entonces, día por día, así muy artesanalmente, los va contando. De hecho, esos datos que los construimos las 20 personas que trabajamos en la oficina, hoy nos los pedían desde la Fiscalía General porque, digamos, ellos no los tienen. Y no los tienen porque hay varias cosas. Primero, que el sistema es muy informático que tenemos, no es un buen sistema como para recabar esa información, pero además la gente que carga los datos al ingreso de las denuncias tampoco tiene capacitación de género, con los cuales las calificaciones que hace, o sea, cómo ese hecho que le sucedió a una mujer, cómo lo encuadra, en qué delito, y si le da el contexto de género o no, quienes los cargan no tienen la formación específica. Entonces, es un dato que no es cierto, digamos, no es real, no es verdadero, digamos que hay que limpiar un poco. Entonces, hoy tuvimos esa reunión para ver cómo hacíamos con esa información que tenemos en ese sistema informático, que es de donde partimos, cómo hacemos para limpiarlo y para emprolijarlo un poco. Por ejemplo, eso
recién ahora tuvimos una reunión para empezar a contar, por eso digo, las denuncias que nos ingresan, que es súper importante porque tenemos que saber, digamos, cuál es la cantidad de trabajo que tenemos, como por ejemplo para pensar cuántos recursos necesitamos para dar una respuesta temprana, eficaz y real a la demanda y a las mujeres que denuncian. Y en cuanto a los femicidios, justo yo cuando Gabriela contaba me fijé cuando me habían mandado el último informe de femicidios de la Fiscalía, lo mandaron en diciembre del 2020, que es el informe de femicidio del 2019. Y creo que el anterior era desde el 2014 al 2018, porque en el 2014 hubo un cambio del sistema penal, una reforma del proceso penal, entonces se cuenta desde ahí. Y bueno, y también en ese dato hay ciertas dificultades, porque por ejemplo, los femicidios no los trabajamos nosotros en la oficina de género, sino que los trabaja la unidad de homicidios que trabaja todos los homicidios, con lo cual, si bien la formación en perspectiva de género la deberíamos tener todos, lo cierto es que bueno, en la oficina de género, digamos, esa no es la realidad, y en la oficina de género sí tenemos un poco más. Pero bueno, los fiscales que trabajan en la unidad de homicidios tal vez no tengan esa formación, entonces muchas veces no califican los femicidios como femicidios, sino que siguen llamándolos homicidio agravado por la relación de pareja. Esto que sea es tan importante de visibilizar esa situación, bueno, mis propios compañeros son los que muchas veces no los califican de esa manera. También hace falta mucha formación en ese sentido, justamente como para nombrar las cosas como son y dar visibilidad a esta situación. Más allá de eso, en el informe, y para ser justo también, en el informe del 2019 no se tuvo en cuenta solamente la calificación que los fiscales asignan a los hechos que se reciben, sino la definición de femicidio que nosotros tenemos en el protocolo de femicidio, que tiene como base, como modelo, un protocolo latinoamericano para investigación de femicidios. Entonces, en base a ese concepto es que se fueron contando los femicidios del 2019. Que, bueno, nosotros nos basamos en ese concepto de lo que es el femicidio, que no solamente es el femicidio en una relación de pareja, bueno, sino también que incluye otros contextos femicidas. Justamente, bueno, y también para ser justa con lo que estamos haciendo, también estamos en la Fiscalía empezando a poder definir, digamos, o aplicar el concepto de femicidio en contextos de criminalidad organizada en muchas muertes de mujeres que ocurren acá en Rosario. Digamos, que ver si esas tantas muertes que ocurren, por ejemplo, en un contexto de drogas o de balaceras, etcétera, pueden ser calificados como femicidios. Eso es un trabajo que empezamos desde el año pasado para ver. Quiero decir, bueno, no todo es negativo, hay como una intención de mejorar, cuesta mucho porque nosotras, quienes somos las fiscales, también estamos ocupadas en el día a día en trabajar el caso que nos ingresa, entonces es muy difícil también contar esto. Entonces, bueno, hay otras instancias dentro de la Fiscalía que deberían poder contarlas porque nosotras nos lleva por encima el día a día y es muy difícil hacerlo. Así que, bueno, eso es, pero sí, por lo menos está la intención, como todo dentro de lo que es el Poder Judicial va como lento, va siempre como a destiempo de lo que sucede en la sociedad, pero bueno, hay como una intención de generar algunas cuestiones y de institucionalizarlas, porque hasta ahora lo que hay es todo muy, muy artesanal y muy dependiendo de la voluntad individual de algunas personas, pero bueno, evidentemente hay cierta voluntad de darle cierta institucionalización y de generar información, y justamente decíamos, por ejemplo, bueno, poder ver desde qué comisarías o desde qué lugares recibimos nosotros más denuncias para poder ver si se puede laburar un poco más en algún territorio, en algún barrio o en alguna zona de la ciudad. O para ver, qué sé yo, si recibimos más denuncias de los CTD que de las comisarías, poder ver si dentro de los CTD podemos generar algunos espacios, digamos, como más interdisciplinarios, que existan médicos que también puedan constatar las lesiones sexuales dentro de esos lugares, o sea, empezar a proponer también nosotros de la Fiscalía algunos cambios como para mejorar, cambios incluso con instituciones con las que solemos articular, que no dependen de la Fiscalía, pero para mejorar también los abordajes y las investigaciones que hagamos. Muchas gracias, Luciana.
Bueno, abrimos el micrófono para las preguntas, para charlar sobre estas exposiciones. No sé si alguien, los presentes y las presentes tienen alguna consulta. Rompo el hielo yo. No, aprovechar que está Silvana conectada todavía y un poco para charlarlo acá entre nosotros y preguntarle y apoyarnos en esta experiencia que Silvana tiene a nivel más regional. ¿De qué manera hacemos que todos estos esfuerzos que nos están contando, Gabriela y demás, digamos, de qué manera hacemos que todos estos esfuerzos no queden en fuerza individual de cada uno y cada una de nosotros, sino que en qué lugar podemos colaborar o enriquecer para que todos los datos que tenemos y la información quede como no digo un repositorio único, porque en el siglo XXI no existe un lugar donde todos los datos estén en un solo lugar, pero sí a qué institución o en qué lugar empezamos como a apoyar para que todos esos esfuerzos individuales se conviertan en un esfuerzo único, o al menos ir en ese sentido. Digo, no digo que todo esto vaya a suceder de un día para el otro, porque digo, mucho podemos hacer, o podíamos hacer cuando éramos o teníamos cargo de responsabilidad en gobierno, pero ahora que estamos de afuera, digamos, ¿cómo hacemos para empujar para que los que tienen agendas individuales puedan traccionar a estos espacios más grandotes, como el que contaba Silvana de Hilda, y poder contribuir y enriquecer ese tipo de espacios? Es un poco una pregunta más que una reflexión, ¿no? Toda una declaración de principios casi. No, yo quiero acotar un par de cositas respecto a eso. Digamos, hay lugares donde se acumulan las cifras generales. Digo, la CEPAL tiene un número de femicidios a nivel regional y por país, etc. El gran problema, digo, si bien es útil como para tener un estimado, el problema es lo que les contaba al principio, o sea, estamos mezclando peras con manzanas, o sea, cada país cuenta de forma diferente, con categorías diferentes, porque a su vez tiene legislación que en líneas generales, si bien tipifica el mismo hecho, tiene variantes. Entonces, digamos, no hay un repositorio generalizado, sobre todo cuando hablamos de datos oficiales, o sea, datos públicos. Y hablamos de esos en general por lo que comentaban, y por supuesto que conozco a Mumalá y sé que están en charlas con mis colegas del MIT de Feminicidios Uruguay, así que las conozco y me encanta el trabajo que hacen. Pero digo, cuando estamos hablando de datos oficiales, hay toda una metodología detrás, y que en general esos datos parten de una sentencia judicial o una denuncia, digo, dependiendo de lo que estemos hablando, etcétera. En el caso de digamos, las mapeadoras individuales y las organizaciones que están levantando estos datos en los diferentes países de la región, es un gran ejercicio, sirve muchísimo para visibilizar este tema, sirve para mejorar los datos oficiales, pero como se mencionaba ahí recién, hay parte de la metodología que no puede ser contada, digamos, como un repositorio de datos oficiales, porque, digamos, depende de la verificación o no de los medios y demás, y con lo cual, digamos, si bien estamos trabajando en herramientas para ver cómo podemos ayudar digamos, a ese trabajo y tratar de mejorarlo, por lo menos de asistirlo, es verdad que no hay un repositorio donde vos digas, acá están todos los datos y están todos contando lo mismo de la misma manera, y el dato ese final es el dato certero acerca del número de femicidios o feminicidios en cada uno de los países de América Latina o en la región. No hay. Entonces, en ese sentido, tenemos que seguir trabajando país por país, y cada uno está en niveles diferentes de trabajo, con lo cual es como un trabajo muy de hormiga. También hay grandes iniciativas que están trabajando en el mismo tema, como el PNUD, digo, de vuelta, que también la CEPAL y demás, digo, nosotros somos como un mini actor en el conjunto de actores que están trabajando estos temas, pero, digamos, queda trabajar por ese lado, digamos, país por país, en tratar de, digamos, seguir promoviendo este tipo de iniciativas que por lo menos que nos ayuden a pensar cómo podemos contar lo mismo, o sea, hablar de lo mismo cuando estamos contando un número de femicidios en cada uno de los países. Y por otro lado, yo creo que, digamos, esa fue una de las preguntas que nos movió a armar los eventos de noviembre pasado. O sea, hay muchas personas que están trabajando
y que le están poniendo muchas horas, muchas energías. Cuando vemos a mapeadoras individuales, en general no tienen ningún tipo de apoyo ni económico, ni organizacional, ni nada, digamos, son gente que le está dedicando muchas horas y mucha energía a este trabajo y mucho conocimiento sin ningún tipo de apoyo, con lo cual, digamos, queríamos empezar por lo menos a construir algún tipo de comunidad de práctica que ayude, digamos, a la interacción entre estas personas que están trabajando, en algunos casos desde organizaciones más grandes, en algunos casos del sector público, en otros casos mapeadoras individuales, digamos, desde donde sea, porque creo que en ese sentido todas estamos trabajando con el mismo objetivo desde diferentes lugares. Así que en ese sentido, pronto, digamos, vamos a tener materiales ahí en la página. En la presentación está la dirección al directorio, valga la redundancia, acerca de personas que están trabajando en diferentes lugares de América Latina, por si quieren verlo o por si quieren sumarse para dar a conocer su trabajo también. Y por ahora creo que es eso, o sea, seguir trabajando cada una desde su lugar y seguir tratando de promover, digamos, una mejora en este tipo de datos con todos los obstáculos que tiene. Creo que se ha hecho mucho en estos últimos años, o sea, por poner un ejemplo bastante tonto, pero digo, desde 2014, si no recuerdo mal, a la fecha pasamos de, creo que eran 10 leyes que tipificaban en América Latina a 18, 19 hoy en día, o sea, digo, hubo cambios. Falta mucho, sí, sin lugar a dudas, y lo estamos planteando acá, digamos. Hay muchas oficinas, digo, como comentaban ahí de la Fiscalía, que lo están haciendo muy a pulmón, que digamos que tienen que remarla contra la falta de recursos o de sistemas, etcétera. Digo, otras organizaciones que lo están haciendo sin recursos, pero están tratando de monitorear todo lo que sucede en el país. Digo, cada una desde su lugar está tratando de poner su granito de arena, y creo que eso es lo que tenemos que seguir haciendo, y sobre todo tratar de coordinar los esfuerzos, o sea, como los recursos son escasos, tratemos de coordinar los esfuerzos para, digamos, poder entre todas hacer algo mejor con los recursos que tenemos. Ese sería en líneas generales lo que yo pensaría, pero digo, no hay un repositorio específico en un solo lugar donde vayas a encontrar los datos de femicidio, sobre todo completos y de calidad. Digo, podés encontrar un montón de cosas, pero digamos, la idea acá es tener datos completos de calidad que te permitan después tomar decisiones al respecto. Entonces, en ese sentido, todavía falta, me parece, un poquito de trabajo para llegar a ese punto. Pensaba también la importancia de que la ciudadanía ponga un poco el ojo sobre la necesidad de la construcción de estos datos, ¿no? Porque la escuchábamos a Gabriela con el enorme esfuerzo que hace Mumalá y otras organizaciones también, y te escucho a vos y pienso, bueno, ¿cuánto falta? Quizás, bueno, hay también desconocimiento por parte de la ciudadanía en general respecto de la importancia de poder recabar esta información y el impacto que puede tener. Por eso decía al principio que me parecía que siempre pareciera que queda como para entendidos, ¿no?, esta temática, y en realidad es una temática que debería como importarnos a todos y a todas, y poder colaborar también, al menos para exigirle a los estados que faciliten recursos, que no tenga que depender de si hay un partido que finalmente llega y puede, digamos, hacer una gestión interna, sino que pueda ser permanente, ¿no? Bueno, en ese sentido, Mumalá me parece que tiene una experiencia súper interesante, y que, bueno, también habla de una articulación a nivel país. Y bueno, pero yo le quería preguntar a Gaby, volviendo a la pregunta disparadora, que es si los datos pueden ser útiles para ponerle fin a la violencia de género, y en ese caso, ¿de qué modo? ¿Cuál es la mirada que tienen desde Mumalá? Que los datos contribuyen a distintas cuestiones. Uno es en el análisis de los datos, identificar cómo se manifiesta la violencia, cuál es la modalidad, qué particularidad tiene. Nosotros ya sabemos hoy, por los datos que registramos, que entre enero y febrero crecieron un 5% los femicidas
de pertenecientes a fuerzas de seguridad. Es decir, teníamos 12% en enero, febrero 19%, ¿no? Es decir, ahí, perdón, 17%. Entonces ahí ya tenés un dato. Enero ya era bastante importante el número, más del 10%, por lo tanto, si ese dato se va afianzando, es decir, si permanece ese dato, yo no soy estadística, Silvana, te aclaro, ¿no? Es una Yo observación. tampoco, soy politóloga. Claramente hay que poder trabajar sobre las fuerzas de seguridad y qué pasa, cuáles son los protocolos que se llevan adelante al interior de las fuerzas de seguridad ante sus agentes que ejercen violencia, ¿no? Es decir, hay un riesgo cuando una mujer denuncia a este actor, cómo se trabaja, ¿no? El caso de Úrsula es como el exponente más claro de cómo podría verse un sistema unificado de denuncias, porque después de que pasó el femicidio se identificaron 18 denuncias de distintas mujeres sobre la misma persona. Por lo tanto, un sistema unificado de situaciones, de denuncias en violencia de género, un sistema unificado de las mujeres víctimas de violencias que han transitado por una, por dos, por tres, por cuatro situaciones. Claramente colaboran en medir el riesgo, aunque no determina, porque también alguien puede no haber sido denunciado y sin embargo también termina matando, pero claramente es un aporte. Digo esa variable hablando de, por ejemplo, la fuerza de seguridad. Otra variable que va indicando es que la modalidad de asesinato viene aumentando, o diría yo emparejándose, las armas de fuego con las armas blancas. Ese dato, ¿cómo no va a servir? Y son otras las modalidades de asesinato, de femicidios menores, ¿no? Que siempre están. Quizás cuando fue, no sé si ustedes se acuerdan, cuando el ex baterista de Callejeros asesina a su mujer, la incinera, digamos, a través de un incineramiento, se dieron muchas situaciones similares en el mismo año, ¿no? El incineramiento tiene un porcentaje menor en las estadísticas. En los últimos 2 años, armas de fuego, armas blancas, y en el último mes fue más alto el de las armas blancas. Por lo tanto, armas de fuego, rápidamente pensás, campañas de desarme, y no estoy hablando solo de la fuerza de seguridad, estoy hablando del desarme a nivel social, ¿no? Las armas de fuego que están en las casas. ¿Y qué hacemos con el cuchillo tramontina que tenés en tu cocina? Bueno, claramente, ¿qué hacemos? ¿Cómo haces si también nos matan con armas blancas? Bueno, ahí creo yo que es otro tipo de trabajo de sensibilización social a través de los medios de comunicación, poner mucha inversión e ir transformando paulatinamente y que las relaciones se construyan de otra manera, ¿no? Pero sí, absolutamente sí, Ivana, creo que el estudio de los datos contribuye a la prevención de las violencias, y ni hablar, creo yo, políticas concretas y bien precisas sobre algunos aspectos que ya te van dando los datos. Sí, un poco también lo que comentaba Luciana, de poder identificar, hablabas de poder hacer cruces, en el caso de Rosario, con la información que ustedes recaban, con poder hacer cruces con las zonas, con el territorio concreto de la ciudad, para hacer una lectura más acabada, ¿no? de la violencia de género en la ciudad. Sí, o para saber cómo trabajar y cómo abordar. Y si bien a mí me cuesta un poco pensar la violencia de género en forma territorial, porque creo que o sea, es general, no se puede circunscribir pero bueno, sí, tal vez para conocer con qué recursos, digamos, se cuentan en determinados territorios para saber con quién interactuar, con quién articular, porque eso es fundamental. En los casos de violencia de género nunca los trabajamos solos desde la Fiscalía, sino que esto de articular y de coordinar acciones con distintas áreas, organizaciones, etcétera, es como fundamental, pues no es imposible trabajarlo. De hecho, por ejemplo, ahora
me quedé pensando en eso porque estamos en un juicio y donde yo, por lo que voy leyendo, de la única manera que esa mujer pudo sostener, digamos, los 3 años que tardó desde que ocurrió el hecho hasta que estamos en el juicio, porque los tiempos son larguísimos, la única manera en que esa mujer pudo sostenerse en avanzar, en que se avance, en que se llegue a una condena, fue porque en ese territorio existían unas organizaciones comunitarias que la superacompañaron durante todo este proceso. Entonces también saber con qué se cuenta en cada territorio, para articular, para saber cómo abordar los casos, es fundamental. Y como, bueno, un poco lo que decía Gabriela, por ahí, digamos, los datos van a servir para prevenir la violencia de género siempre que tengamos en claro para qué buscamos determinada información, tener, digamos, cuál es el objetivo, qué información necesito para poder generar algún tipo de propuesta que pueda generar algún cambio, alguna política distinta para esto, para transformar y para mejor trabajar las situaciones, en definitiva. ¿Alguna pregunta? Sí, claro. Bueno, hola a todos, mi nombre es Gabriela Menegosi, yo participo acá de la usina social y también participo en el colectivo de abogadas trans lesbos feministas. Con Juli somos abogadas recientemente recibidas. El año pasado, en plena pandemia, más o menos en el mes de junio, creamos esta colectiva de abogadas y estamos trabajando diferentes temáticas. Principalmente asesoramos en diferentes barrios de la ciudad a ciudadanos y ciudadanas. También tenemos un equipo de litigio estratégico en las materias de derecho laboral, derecho penal y derecho de familia. Y estamos trabajando bastante con el colectivo travesti y trans de acá de la ciudad de Rosario. Y participamos en diferentes casos masivos que se llevaron adelante acá en la ciudad de Rosario, como el caso Aldana, o también participamos con las chicas de G-Taxi en conflictos que tuvieron acá en la ciudad de Rosario. En base a eso, un poco nosotras vinimos a escuchar, porque la verdad no generamos ningún contenido o datos todavía desde nuestra asociación, pero bueno, sí ponernos a disposición, celebrar este espacio, porque la verdad que me parece súper enriquecedor, escucharlas a ustedes, también a Silvana, toda la información que vienen recabando, nos parece interesantísimo. Y bueno, un poco a modo de reflexión, habiéndolas escuchado a ustedes, considero esto de que haya una capacitación en todos los poderes del Estado, que pueda haber una centralización de la información. Creo que eso es importante porque si bien, como se decía anteriormente, hoy en día no se tiene toda la información en un mismo Excel o en un mismo lugar, sí es importante que podamos unir criterios y poder centralizar la mayor parte de la información posible. También considero necesario que se conecten los 3 poderes. ¿Se escucha? Se conecten los 3 poderes del Estado. Está apagado. Hola, hola. Em, Hola, buenas tardes. Gracias. Gracias porque estoy un poco nerviosa. Fue mi cumpleaños, así que me pueden saludar. ¿Y qué hago? Así que, bueno, vamos a hacer cortitas para contarles todas las actividades que desde la usina social planificamos para el mes de marzo. Como pudieron ver, la consigna del mes de marzo tiene que ver con un marzo feminista, donde las voces de las mujeres, de todas que se y escucha de todes la estén presentación representadas. de la agenda feminista Y de la bueno, usina. básicamente contarles que en este Esperanos un momento, segundo y en el primer retomamos. piso se está desarrollando una actividad que vinculaba el Día de los Datos Abiertos con la prevención de la violencia de género. Algo que nos parece fundamental para poder pensar y planificar buenas políticas públicas que sean efectivas y que lleguen a tiempo, es necesario tener datos. Y que esos datos sean abiertos y compartidos, no solo entre los distintos estamentos del Estado, sino de la sociedad civil. Esto se está desarrollando. Social, cómo podemos trabajar y crear para que esos datos estén a disposición de todas y todos.
Hola, hola. Bueno, perdón, ahí retomamos. Una cosa que quería decir es que también me parece importante la conectividad entre los tres poderes del Estado, que pueda haber diálogo fluido y conexión de la información. Creo que el Poder Ejecutivo es una pata importantísimo porque, como bien dijiste vos, Gaby, es quien lleva adelante las políticas públicas para prevenir las situaciones de violencia de género. El Poder Judicial, que es quien recibe la gran mayoría de las denuncias, que también eso hay que replantearse porque no todos los casos de violencia de género llegan a denunciarse, entonces también de eso hay que poder tener un registro. Y también el Poder Legislativo, a la hora de poder presentar proyectos de ley. Hace unos días el diputado Enrique Estés presentó la ley de la emergencia nacional en violencia de género, y creo que son todas acciones que hacen a que podamos, entre la sociedad en general y entre el Estado en general, poder llevar adelante políticas para erradicar la violencia de género. Así que bueno, un poco esa es mi reflexión. Agradezco enormemente que nos hayan invitado y bueno, reitero nuestra puesta a disposición por parte de la colectiva de abogadas translengua feministas, que somos una asociación nueva, pero la verdad que somos más de 60 mujeres jóvenes, abogadas y estudiantes de abogacía con muchas ganas de participar y bueno, trabajando en todas cuestiones de violencia de género y con perspectiva de género. Bueno, ¿alguien más quiere preguntar, comentar, aportar? Hola, mi nombre es Silvia, pertenezco al Partido Socialista, pero también pertenezco a la campaña nacional por el derecho al aborto. Y un poco por trabajos que he hecho en la gestión anterior, una se da cuenta, a través de la militancia, ¿no?, que las distintas oficinas del Estado son generadoras de muchos datos. Y una se da cuenta que no hay una red trabajando, por más que yo la haya escuchado a Gaby, que sé del trabajo que ha hecho en la subsecretaría, digamos, es impresionante la fábrica de datos que tiene el Estado en sí, en general, y que hasta el día de hoy, con todos los avances tecnológicos e incluso normativos en esta República Argentina, no se haya podido avanzar, por más que se avance, pero bueno, hablo ya como militante feminista, no es suficiente, porque nos siguen matando y cada vez peor, en la producción de datos. Y creo que es también una cuestión de todo ese que no se ve, es toda una política pública que no se traduce efectivamente. Ni hablemos del sector privado, que ni siquiera tenemos acceso. O sea, siempre tomamos como modelos los números de las gestiones públicas porque es la que nos permite poder medir si se avanza o no con una política pública. Pero lo que sí entiendo y que siempre me queda claro, que todo ese número que no se ve, que no se publica, habla de una poca transparencia por parte del Estado, y que no se traduce en una política pública. Por lo tanto, no se puede medir una gestión. Y sí creo que al menos desde el sector de la militancia podemos generar esa tensión de presionar incluso para que se empiece a movilizar. Y digo porque en Argentina tenemos un ministerio nuevo que es de género, mujer y diversidades o algo por el estilo, pues ya no me acuerdo exactamente el nombre, que ha hecho un consejo asesor incluso, y no hay, y hay medidas con respecto a la violencia de género, pero que tiene que ver con un hartazgo social. O sea, me parece que estaría muy bueno, ya que hay un ministerio, que se traduzca realmente en números para que se pueda medir una política pública. Yo lo veo medio difícil, y a pesar de que tuvimos un año de pandemia donde quienes militamos en violencia de género hemos tenido el triple a veces de trabajo de acompañar, asesorar, contener a víctimas,
Yo lo creo medio difícil todavía de poder contar con una transparencia, que yo creo que esa es la palabra clave en un Estado, es la transparencia en números concretos para poder avanzar en implementación de políticas públicas. Uno la piensa preventivamente, sí, la ESI sería una, que podría arrojar otro tipo de datos el día de mañana. Es una política a largo plazo. Pero en lo real y concreto me parece que el Estado está disperso o no hay una voluntad política de poder traducir en números lo que vemos en otros números horrorosos de una mujer asesinada por día. Es más o menos una reflexión. ¿Qué tal? Hola. Mi nombre es Cecilia Capello, junto con la buena... Me lo bajo. Bueno, me surge más que nada una inquietud a partir del momento que trabajo. Sí. Me surgió una inquietud después de ciertos datos, de analizarlos, de ver cómo cruzarlos y todo, a partir de eso que está en la web de la Defensoría del Pueblo. Me surge esto, si bien todos los avances que se están haciendo de datos, siempre, digamos, está faltando por ahí la agregación, que es lo que es más rico y lo que después permite cruzar más variables, pero digo, muchas veces se pone el foco, y es necesario, es importante, y o sea, no se puede no hacer, se pone el foco en la víctima, en quién es la mujer, en qué edad tenía, si tenía hijos, y me parece, tomo con inquietud, o no sé si a lo mejor es para un momento posterior de esto de la búsqueda de datos, no se ve qué pasa con el otro lado, con el lado del victimario. O sea que también hay otro factor ahí que está jugando y que lo transforma en victimario. Y que pienso que la prevención a lo mejor puede venir por ahí, porque si bien cuando se estudia el femicidio, el hecho ya ocurrió y ya llegamos tarde, y se puede pensar hacia el futuro cómo evitarlo para otras mujeres. Pero pienso que a lo mejor, viendo desde el lado de quién es la persona que llegó a cometer ese hecho, cuál es su contexto, trabaja, no trabaja, cuál es su contexto familiar, su contexto educativo, en qué círculos sociales se mueve, me parece que también sería algo importante para analizar, que no sé si se está haciendo. Y por otra parte, el tema de la percepción social, porque si bien es cierto que el Estado es el que recopila más información y que después puede o no publicarla o hacer uso de eso, ahí, digamos, se depende necesariamente de que el Estado la quiera brindar a la información o la quiera analizar. En cambio, si vamos por el lado de la percepción social, tenemos el dato a disposición, porque la percepción social la formamos cada persona que forma la comunidad en la que vivimos. Entonces ahí me parece que también es una fuente interesante para empezar a abordar a través de encuestas, o sea, a la ciudadanía en general, qué es lo que piensa, qué es lo que le pasa, qué son las cuestiones que naturalizó, y me parece que esa puede ser una manera de prevenir que viene previa a, bueno, a los sucesos cuando uno ya se llegó tarde. O sea, tendrían, a lo mejor pienso que ir en paralelo esas dos cosas. Lo dejo, no sé, como inquietud, porque es algo que me surgió después de esa investigación, incluso especialmente cuando se habla de justicia, donde los mecanismos por ahí siempre hacen foco en la víctima. La víctima tiene que denunciar, la víctima tiene que pedir el botón de pánico, la víctima tiene que apretar el botón si lo ve al victimario dando vueltas. La víctima es la que tiene que tener la custodia en la puerta, la que no puede salir a hacer las compras porque a lo mejor la agarra en la verdulería. Entonces no está puesto el foco en el victimario, y a lo mejor esos recursos desde la justicia tendrían que también estar mirando ahí para que la persona que, digamos, que no solamente la víctima sea la que tenga que cambiar su modo de vida, dejar de salir, dejar de llevar a los hijos a la escuela, o incluso ir a trabajar, y empezar a cargar un poco más la responsabilidad también del otro lado, porque parece como que la responsabilidad está siempre desde la que ya de por sí está viviendo la situación de violencia. Me surgió siempre esa inquietud después de este trabajo, y no sé si eso se está contemplando. Gracias. No sé si, Gaby, por favor.
En relación a esto que plantea la compañera, ¿no? Creo que es muy difícil, si nos cuesta la recopilación de los femicidios, imagínate la recopilación de medir qué construyó un femicida, qué contexto, ¿no? Es decir, bueno, cómo llegó los estereotipos construidos por el patriarcado, cuáles fueron las instituciones por donde recorrió su vida un femicida, y a la vez las tensiones y los riesgos de estigmatizaciones en contextos políticos donde sería muy fácil, en determinados contextos, decir todos los femicidas son pobres, todos los femicidas viven de determinadas características y en determinados lugares, ¿no? Entonces sí creo que hay que, algunos datos ya hay, que hay que unificarlos, o sea, ya hay datos en el Estado que deberían unificarse para uso interno de quien deba impartir justicia, quien deba pensar una política de reeducación de agresores, una política para entregar un dispositivo electrónico a un varón. Ya esos datos están, pero están dispersos, y ahí hay una falencia. Bueno, hay que juntarlos y tener profesionales alrededor. Por lo tanto, creo que hay que pensar mucho y hacerse estas preguntas, ¿no? Para ver, bueno, cómo poder trabajar. Y lo otro, me parece que hay que promover las investigaciones que puedan analizar las dinámicas, el devenir de esos procesos que han producido, digo, al estilo de lo que hizo Rita Segato en Brasil con agresores sexuales. ¿Por qué no pensar una investigación que tenga el uso de seguir trabajando, a ver qué pasa con los varones, desde qué lugares están, cómo fue esa dinámica? Porque tenemos datos de que una parte, por lo menos el 25% de los femicidas se suicidan, por ejemplo. Es decir, creo que aparte del dato, el dato también, aparte de la política pública concreta de prevención o de asistencia, también poder volver sobre la situación y que puedan darnos más elementos, ¿no? Para poder pensar algunos mecanismos de cómo actúa el patriarcado, al fin y al cabo, ¿no? Lo que hace sobre las personas y sobre los varones. Es un 25%. El 25% en Europa, en España, y en la Argentina, en un informe, cuando fue un caso el año pasado, sí, el año pasado nos daba un 20%. Estamos hablando nacionalmente, ¿no? Bien, ¿alguna otra pregunta, aporte, consulta? Sí. Bueno, Silvana, te queremos agradecer tu participación en este encuentro. Muchas gracias. Te aplaudimos de acá. Gracias por la invitación. Y los últimos momentos se me cortó un poco el audio, por eso ponía caras, pero estaba tratando de seguir atentamente la conversación. Bueno, también le agradecemos a Gabriela y a Luciana, a quienes se acercaron, a quienes estuvieron siguiendo la transmisión. Y bueno, desde la usina nos quedamos atentos para continuar con esta temática, para quienes quieran contactarse y empezar como a generar estos espacios de encuentro, justamente para poder continuar charlando, discutiendo, reflexionando y trabajando en torno a los datos abiertos con perspectiva de género y bueno, que sea un espacio también generador de este tipo de encuentros que es maravilloso y bueno, para poder articular, como comentaba Diego, para poder pensarnos más colectivamente las distintas organizaciones que vienen trabajando la temática de datos y género. Muchísimas gracias a todas y a todos por haber participado y nos encontramos la próxima.